conectando con este punto. El problema, vamos a pasar a esta lección. El Evangelio no es una religión. El problema del cristiano hoy en día es que el Evangelio se está nublando y al empezar a desaparecer, el cristianismo se vuelve una religión. El cristianismo no es una de muchas religiones. ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio y la religión? Definitivamente hoy muchas personas perciben el cristianismo como un estilo de vida más, como una religión más. Y sin el Evangelio, definitivamente, esto es cierto. ¿Por qué? Las religiones son algo que el hombre ha inventado para intentar volver a Dios. Si nosotros seguimos viendo en el punto 1, todas las personas tienen el instinto de buscar a Dios. Sí, nosotros somos seres espirituales creados a la imagen de Dios y nosotros entonces tenemos que regresar a Dios. Pero en el inciso B nos dice, para que todas las personas no puedan evitar el saber la existencia de Dios, lo hace saber a través de toda la creación. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, toda la creación nos testifica de algo. Dios tiene que existir. Dios tiene que estar ahí. Y nuestro instinto como seres espirituales es, yo quiero encontrarme con ese Dios. El instinto del pez es regresar al agua. Siempre que está fuera del agua, el pez busca regresar al agua. Realmente con nosotros es lo mismo. Buscamos a Dios. El ser humano depende de Dios y busca a Dios de varias maneras. El asunto es que cuando el hombre se encuentra con un problema o crisis que no puede resolver por su cuenta, busca a Dios para poder recibir ayuda, lo cual eso es el inicio de la religión. Sin embargo, si no tenemos la revelación de Dios, no podemos conocer a Dios correctamente. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La palabra nos confirma una cosa: nadie conoce al Padre por su cuenta. Nadie puede conocer al Padre solo así, sino que aquí nos dice que tiene que haber una revelación de parte del Hijo. Nadie conoció al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Para encontrarme con Dios, yo lo tengo que hacer de la manera que Dios indica, y esa manera es su Hijo. Por tanto, los dioses que sirven los hombres no son Dios, sino dioses falsos creados por el hombre. Explorábamos Jeremías 2:13 en la mañana, que nos dice que dos males ha hecho el pueblo de Dios. Han dejado a Dios, que es la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Como el ser humano tiene una necesidad espiritual, ¿qué es lo que hace cuando no se encuentra con el Evangelio? Lo que hace el ser humano cuando no se encuentra con el Evangelio es hacerse sus propios dioses, es hacerse sus propias imágenes, para pensar que de esta manera está interactuando con lo espiritual. Pero no solamente es un ídolo cualquiera. Si nosotros vemos en el inciso G, la idolatría invisible es más temible aún. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La idolatría no se limita solamente a imágenes, no se limita simplemente a figuras visibles, sino lo que el hombre se ha creado como las filosofías y las huecas sutilezas son idolatría también. Son una forma que el hombre intenta buscar lo espiritual. Y realmente al final o en el trasfondo de toda esa búsqueda del ser humano se encuentra una motivante muy fuerte, que es esto: es buscar y utilizar a Dios para la solución del problema propio. La razón por la que se está viviendo la vida religiosa y la idolatría siempre es para el beneficio propio, y debido que servimos a algo que no es Dios, recibimos una ira y un juicio más grande todavía de parte de Dios. El ser humano, cuando va a una religión, nunca es por un corazón puro, nunca realmente es porque simplemente quiere algo.
siempre es porque simplemente quiere algo. El ser humano cuando idolatra, los ídolos son muy feos, si se han dado cuenta, ¿verdad? Los ídolos son horribles y uno dice, ¿por qué adoran esas cosas? Pero cuando usted se pone a pensarlo, la gente adora a los ídolos porque tiene una fe de que si adora a esos ídolos, su problema se va a ver resuelto. ¿Por qué las personas que están en el tráfico de drogas, por qué adoran a Jesús Malverde, por ejemplo? Jesús Malverde no tendría necesidad de adorarlo, pero ¿por qué adoran a ese santo? Es porque piensan que su problema va a ser resuelto si adoran a este ídolo. Y por eso el hombre se inventa todo tipo de ídolos, y también esa filosofía y hueca sutileza del mundo es un ídolo. Pero como no es Dios, nosotros nos encontramos adorando a alguien que no es nuestro Padre. Nos encontramos adorando a alguien que realmente no es el creador verdadero. Y cuando esto pasa, hay una ira de Dios para con nosotros. Por eso, a través de la religión no se puede encontrar a Dios nunca. Y si nosotros vemos, por favor, en el versículo, en el inciso D, nosotros vemos las buenas obras, la vida moral y el esfuerzo son cosas buenas, pero no se puede ser salvo con esto. Si nosotros revisamos en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, nosotros vemos que la Biblia nos habla de un joven rico. Y este joven rico venía a Jesús y él le decía, yo he hecho todas las cosas desde mi infancia. Yo he guardado todas las leyes desde mi infancia y no creo que esto caiga en duda, porque si nosotros vemos la parte en Lucas que nos explica este mismo relato, vemos que él era un principal, era un gobernador, era alguien de los judíos que tenía alto rango. Era una persona que había vivido constantemente haciendo buenas obras, buscando al Señor, leyendo la palabra. Pero el Señor no le avaló. Todo eso no avaló a este joven rico para poder llegar a Dios. El esfuerzo, la buena obra, todo esto que puede producir el ser humano podrá ser algo bueno a los ojos del hombre. Pero en cuanto a acercarnos a Dios, eso es inútil. Por eso nosotros vemos en el punto 3 del inciso D, aunque se haga cualquier buena obra, no tiene suficiente valor como para obtener la salvación. No se puede resolver el problema del pecado con la buena obra del hombre. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 3, versículo 30, por favor. Romanos 3, 20, no 30, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, yo por guardar todas las leyes de la Biblia no me puedo hacer salvo, porque aquí la Biblia me está diciendo la razón para la cual me es dada la ley es para que yo pueda entender, yo soy débil. Yo soy un pecador y no puedo guardar todas estas leyes. Quizás un par pueda guardar durante un momento, pero pasa el año, pasan los años y realmente yo me hallo con que vuelvo a caer en el mismo problema. Muchos cristianos que dicen, te puedes acercar a Dios cuando no estás en pecado. Te puedes acercar a Dios cuando oras mucho. Te puedes acercar a Dios cuando lees mucho la Biblia. Y definitivamente está bien hacer todo eso, pero aquí me está diciendo que la cercanía con Dios no la puedo tener yo por mis propias fuerzas. Y entonces la gente intenta y se basa en la buena obra, se basa en el cumplimiento de las leyes y nos formamos otra vez más un ídolo. Nos hacemos un ídolo de las leyes y de las buenas obras pensando que eso nos lleva a Dios. Por eso es que esto no puede funcionar. Isaías capítulo 64, 6 nos dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Cuando nos presentamos ante Dios, es como si nosotros estuviéramos ante Dios y nos vestimos de la mejor ropa que nosotros tenemos, pero la mejor ropa que nosotros tenemos es un trapo sucio e inmundo. Eso es nuestra justicia ante Dios. Realmente en esta condición se encuentra la humanidad. Y por eso no es que se encuentre a Dios o se sea salvo simplemente por ir a la iglesia, porque aún yendo a la iglesia hay muchas personas que viven una vida religiosa o una vida de idolatría. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 1, versículo 12, por favor, si me acompañan, Isaías 1:12, dice:
¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Si leemos desde el 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es algo muy curioso, porque Dios había instituido la ley de los sacrificios. Dios mismo les dio estas leyes. Pero ahora viene con el profeta Isaías y les dice, ¿ustedes creen que lo que agrada a Dios es simplemente sacrificar animales? ¿Es simplemente reunirse, lunas nuevas y días de reposo? Dice que no los puede sufrir mi alma y convocar asambleas. Cuando vienen aquí a hollar mis atrios, sigue diciendo Isaías, cuando ustedes extienden sus manos para orar, yo no les voy a oír. Entonces, ¿por qué parece tan contradictorio? Que Dios había dejado todas estas leyes, pero Él les decía, lo que yo quiero no es simplemente que se cumplan estas leyes. Él estaba diciendo algo, yo quiero que realmente haya un entendimiento de lo que yo les estoy diciendo. Todas las leyes son dadas para que nosotros entendamos, necesitamos de la misericordia de Dios. Todas las leyes tienen ese fin. Por eso solo nos podemos encontrar con Dios a través del Evangelio. Es que la religión es el intento del hombre para poder buscar un camino para encontrarse con Dios. Todas las religiones le van a decir, por medio de su esfuerzo, por medio de sus buenas obras, por medio de su intelecto, usted puede llegar más cerca de Dios. La religión dice todo lo contrario. Usted no puede llegar a Dios, pero Dios va a venir a buscarlo a usted. Por eso es que vemos en Génesis capítulo 3 versículo 8 que nos habla de cómo Adán, aunque él era el pecador y él se había escondido en los árboles del huerto y Dios simplemente pudo haberlo dejado, Dios viene y llama a Adán. Dios es el primero que llama a Adán. Si nosotros vemos en Lucas 15, del versículo 1 al 10, nos dice que Jesús vino y dio esta parábola acerca de cómo si se pierde una oveja de las 100, pues el pastor deja las 99 y va a buscar a esta oveja. El corazón de Dios es buscar a sus ovejas perdidas. Por eso Dios vino para resolver el problema que el hombre mismo no puede resolver y abrió el camino para la salvación. Y este camino para la salvación fue abierto por medio de Jesús, que es el Cristo. Él es el que se viste de un cuerpo de carne y Dios mismo viene a buscar al ser humano aquí en la tierra. Dios mismo viene vestido en carne a anunciarse aquí en la tierra. Vence a Satanás. Por medio de la cruz nos destruye todo el pecado y entonces por la justicia de este Cristo es que nosotros somos reconciliados con Dios. Por eso es que no es de fuerza humana, no es de algún tipo de esfuerzo, no es algún tipo de moralidad. Yo no soy mejor que nadie. ¿Por qué nosotros somos salvos si no somos mejores que nadie? Es por la misericordia de Él. Y entendemos que muchas otras personas están necesitando de esta misericordia. Y no nos podemos encontrar con Dios con otra cosa que no sea el Evangelio. Repetimos Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso es que cuando muchas personas dicen en el campo, yo conozco a Dios, yo tengo una vida religiosa, yo voy a la iglesia, pero yo no sé qué significa Cristo. Eso me preocupa mucho. Porque yo no soy Dios y yo no puedo determinar si ellos son salvos o no. Pero me preocupa mucho porque el criterio que nos da la Biblia es que no hay otro camino. No hay otro mensaje, no hay otra forma de que yo me encuentre con Dios. Pero si yo digo estar con Dios y no conozco a este Cristo, no he tenido este encuentro con el Cristo, entonces ¿realmente seré salvo? Mucha gente vive pensando que es salva, pero no conoce a Cristo, no conoce el camino. Si nosotros seguimos viendo, aquellos que son salvos y hechos nueva creación, nacidos de nuevo con el Evangelio, no viven para sí, sino viven para Cristo, y Cristo es el dueño de su vida. Leímos 2 Corintios 5:15 y Gálatas 2:20. En ese entonces llega la verdadera felicidad, paz y reposo para el hombre. Si nosotros vemos Mateo capítulo 11, versículo 28, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La única respuesta que tiene el ser humano es el Evangelio. Así de simple. Cuando entendemos el problema del ser humano y cuando entendemos la respuesta para el ser humano, no hay otra cosa que podamos decir. ¿Por qué los apóstoles no predicaban de algo más? Si Pablo era instruido a los pies de Gamaliel,
¿Acaso él no sabía todas las leyes? ¿Acaso él no tenía profundidad en las cosas de Dios? ¿Acaso él no conocía toda la Escritura? ¿Por qué Pedro, que estuvo a los pies del Señor, solo se dedicó a predicar que Jesús es el Cristo si estuvo 3 años y medio con el Maestro? ¿Por qué todos los apóstoles, a pesar de ser muchos de ellos judíos que conocían la Biblia, por qué no se dedicaron a explorar las profundidades y también se dedicaron a los linajes? ¿Por qué no se dedicaron a las genealogías y muchas otras cosas que hoy le interesa tanto a la iglesia? Entendieron una cosa: eso no me puede salvar. Teniendo un conocimiento, quizás sea bonito para entretenerme, pero eso no me avala cuando yo esté ante el trono del juicio. Cuando venga el Señor, el sonido de trompeta, y me diga: ¿cuál ha sido tu fe? ¿Qué es lo que yo podré contestar? Pero me preocupa más todavía algo. Quizás conmigo pueda estar bien, pero si le dice a las personas que yo les prediqué, ¿cuál ha sido tu fe? A las personas que yo le prediqué y que el Señor tuvo que yo me hiciera cargo de ellos. Y si ellos no contestan con el Evangelio verdadero, si ellos no han creído en el Evangelio verdadero, realmente, ¿qué me dirá el Señor? Porque Él dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay tantas iglesias, hay tantos pastores en México, hay mucha gente, pero ¿por qué el Señor pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Es que la fe se ha perdido, el Evangelio se ha perdido. Por eso es importante que nosotros podamos restaurarnos en esto. Pastores y también miembros de la iglesia, por favor, piensen que ustedes son ahora los emisarios del Evangelio. Cuando escuchen estas lecciones, por favor entiendan, estas lecciones son para que usted vaya y comparta este Evangelio. Y para compartir usted, primero usted lo tiene que tener, primero usted tiene que ser beneficiario de esto. ¿Cómo yo voy a dar algo que no tengo? Por eso, primeramente, yo les pido por favor que mediten en esto. Yo no les digo que ustedes pueden intercambiar estas lecciones con la Biblia, no. Definitivamente la Biblia es el libro que Dios nos ha dado, pero estas lecciones están hechas para ser una guía, para que las personas que estén empezando en el Evangelio puedan empezar a profundizar. Y nosotros como predicadores estamos a cargo de ayudar a estas personas. Les ruego por favor que cuando ustedes escuchen lo hagan con ese corazón de recibirlo ustedes y de que esto se pase a toda su región. El inciso G, al final, el estar agradecido, conmovido y gozoso por la salvación dentro de este Evangelio es algo diferente enteramente. ¿A qué se refiere esta parte? El que es diferente enteramente es una paz diferente a la que el mundo provee. Es un gozo diferente a lo que yo puedo sentir cuando yo estoy en mi pasatiempo. Realmente ese estar conmovido es un conmovido diferente de cuando escucho una balada o cuando veo una película muy emocional. No, es algo diferente completamente. Y yo anhelo que todo México pueda disfrutar de este gozo que es la salvación por medio de Jesús, que es el Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Señor, sabemos que es un día largo, pero permite, Señor, en el corazón de los pastores y de todos los que estamos aquí, Señor, permite gracia para que más allá de ver una exposición, no más allá de ver un material, Señor, veamos el Evangelio. Que escuchemos, Señor, a Jesús como el Cristo hablando en nuestras vidas. Señor, mucha gente piensa que es salva, pero no estamos seguros de si ellos realmente sean salvos o no. Y Señor, a tus ojos yo pienso que muchas personas podrán estar autoconvencidas de forma errónea. Señor, permítenos el encuentro con estas personas y que podamos nosotros esclarecer correctamente, Señor, de acuerdo a tu voluntad, el Evangelio, no según un aprendizaje, no según simplemente unas lecciones, sino según tu voluntad, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Te agradecemos dándote toda la gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.